Dentro del comportamiento de las aplicaciones móviles, comencemos por estudiar el modo en que podemos ordenar la información desplegada en un panel y cómo establecer criterios de búsqueda y filtros para los datos. Si observamos el list de speakers, podemos apreciar que los oradores están saliendo ordenados por speaker name. Esto está configurado en GeneXus a nivel de las propiedades del grid, en las que están bajo el grupo Data. Así, si vamos a la propiedad Orders, se nos abre esta ventana donde tenemos definido un orden, al que se le ha llamado Name, compuesto por el atributo SpeakerName. Vamos a modificarlo para que ahora esté compuesto por el atributo SpeakerFullName. Y vamos a eliminar de su composición el Name. Hagamos F5 y apreciemos el cambio. Y aquí lo vemos. Supongamos ahora que queremos dar al usuario la posibilidad de elegir entre ordenar por nombre completo u ordenar por país del orador. Para ello, volviendo a GeneXus, vamos a tener que definir otro orden, al que le vamos a llamar Country, y donde vamos a definir su composición por el atributo CountryName. Damos F5 y vemos que por defecto se sigue ordenando por SpeakerFullName, pero si vamos a observar los filtros, encontramos la posibilidad de ordenar por Country. Uruguay primero y luego USA. Si queremos que dentro del país se ordene por apellido, volvemos a GeneXus y agregamos el segundo atributo, Speaker Surname. Por ejemplo, hagamos F5. Ordenamos por Country y vemos cómo está saliendo ordenado de más dentro de país por Speaker Surname. Si ahora queremos que además de ordenarse por Country Name se agrupe la información por Country Name, es decir, que queden separados de alguna manera los oradores de Uruguay de los oradores de USA, volvemos a GeneXus y a nivel de la definición del orden, establecemos que se va a hacer un break by. ¿Por qué atributo? Por todos, desde el principio de la lista del order hasta el atributo country name. Es decir, los atributos que vengan después del que especificamos aquí en la lista van a servir para ordenar la información, pero no para cortar por ella. Hagamos F5. Y elijamos otra vez ordenar por país. Y ahora observemos que está saliendo entonces como queríamos, ordenada y cortada la información por país. Reparemos ahora en los filtros. Por defecto, al aplicar el pattern WordWith a la transacción Speaker, GeneXus nos agregó un filtro por la clave foránea Country ID. Por tanto, podemos elegir un país y filtrar la información por ese país. A la vez, podemos hacer búsquedas que se suman a los filtros que tenemos especificados. Reseteamos. ¿Dónde se implementa todo esto en GeneXus? Evidentemente será a nivel de las propiedades del grid, bajo el grupo Data, las de nombre Search. Si abrimos la ventana, vemos que bajo Advanced Search
es donde se encuentran las condiciones que automáticamente crea el pattern por clave foránea, en este caso Country ID. Si observamos la expresión, se va a filtrar la información a mostrar en el grid por el atributo Country ID, de acuerdo al valor de una variable. Esta variable es una variable interna que se carga cuando el usuario elige un país de aquí. Este es ni más ni menos que el list de countries que está funcionando como un prompt. Elijo el país Uruguay e internamente se va a cargar en esa variable el valor correspondiente al country ID elegido. Por supuesto, puedo agregar nuevos filtros avanzados o eliminar este que ya existe. Por otro lado, vemos que automáticamente GeneXus creó bajo el nodo Search todos estos criterios de búsqueda, por name, surname, full name, currículum vitae mini, etc. Podemos, por supuesto, eliminar los que no nos interesen y dejar solo aquellos que sí nos interesen. Por otro lado, y al igual que para los grids de Web Panels, podemos especificar condiciones generales de filtro del grid. Es decir, condiciones más flexibles que no tengan por qué depender de la interfaz. Por ejemplo, podemos querer filtrar los oradores de acuerdo al identificador de país, Country ID, cargado en una variable en el evento Start. Podemos imaginar que esa variable la obtuvimos de una API que nos informa sobre el país del dispositivo que está ejecutando la aplicación. Asimismo, como ocurre con los web panels, tenemos una sección para establecer condiciones generales que van a aplicar tanto a la parte fija del panel como al grid o los grids que existan. Con esto hemos visto cómo ordenar la información de un grid y cómo especificar criterios de búsqueda, filtros y condiciones. Pasemos ahora a estudiar uno de los temas más importantes, los eventos.